Buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidos a este espacio formativo y colaborativo de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Vamos hoy a tener, bueno, voy a estar yo de moderador porque nuestra compañera Isa Chao de Lugo, pues tiene un gripazo y tal, y bueno, pues la tenemos de baja. Así que yo soy Manuel Colinas, soy de la cooperativa, de la coordinadora de pensionistas de León. Y bueno, en primer lugar, avisaros que esta conferencia se va a grabar, así que quien no desee aparecer en ella, pues tiene que darle a la pestaña de tener vídeo. Se van a leer unas normas básicas que se leen todas las veces para que no sabéis entrar la primera vez. Bueno, en primer lugar, pues no se permiten faltas de respeto. Si se procede a una descalificación, pues se avisará y en última instancia se tendrá que expulsar a alguien de la reunión si llegara el caso. Hasta ahora nunca ha sucedido, pero bueno. Se va dando la palabra por orden de petición según se vayáis levantando la mano. Para levantar la mano hay un botón en la parte inferior de la pantalla, y ahí pues se puede levantarla cuando sea el debate, pues pedís la palabra. Entonces se va haciendo por orden, se da 2 minutos aproximadamente de intervención y bueno, pues hay que evitar las repeticiones, ir directamente al asunto sin mucha divagación y se da la palabra primero a aquellas personas que no la pidan por primera vez y luego en función del tiempo restante pues se da paso a las segundas intervenciones y así sucesivamente. Así que esperemos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Y ahora vamos a dar la palabra a Concha de Frutos, que va a hacer la presentación de nuestra ponente de hoy, a la que agradecemos mucho que esté aquí hoy, a Elena Pérez. Así que, Concha, cuando quieras, Bueno, adelante. pues un saludo afectuoso para todos vosotros, un abrazo energético para nuestra queridísima compañera galleguiña, para que se recupere pronto, la echamos de menos. Y en tercer lugar, yo creo que estaréis de acuerdo todos, condolernos de que otra vez Gaza está siendo bombardeado por israelí. Ahí yo creo que todos nos venimos abajo, se nos abren las carnes y bueno, la industria del armamento y los intereses siguen para adelante. Bueno, tenemos a Elena Pérez. Muchísimas gracias, Elena, por darnos un ratito de tu tiempo para esta tertulia que todos los viernes logra que tengamos más conocimientos de muchas cosas. Y vienes a hablarnos de una ley que su nombre es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, mal llamada el CSI. Se ha cumplido recientemente un año y podemos decir que es una ley altamente controvertida que ha desportado amores y odios y preocupantes discrepancias en el Poder Judicial. Ha despertado, por otro lado, muchas expectativas en el movimiento feminista y, por qué no, también en la sociedad en su conjunto. Seguramente estas expectativas se están sintiendo frustradas. Tengo muy mal la voz, disculparme, porque cada día no dejamos de ver asesinatos. A mí se me abren muchos interrogantes, Elena, que ojalá puedas aclarar alguno. Y voy a lanzar así unas preguntas y ya me retiro, porque es mucho más importante lo que tú nos vas a comunicar que los interrogantes que tenga yo. Es como que, ¿qué incidencia tienen ayuntamientos y comunidades con las derechas ahí posicionadas? ¿Qué pasa con la violencia y asesinato de las mujeres? Creo que hoy o ayer ha habido otro. ¿Qué se plantea el 8M ante esta cascada de asesinatos? ¿Dónde está la solución? Y por otro lado, algo que a mí siempre me preocupa, ¿dónde están los fondos de Europa, de España, que está llegando a las comunidades y en ayuntamientos, que en algunas cosas se está volviendo a cerrar el presupuesto? Este año, aquí donde yo vivo, había un presupuesto, no se ha empleado para nada y ha vuelto a partir de cero. ¿Por qué no se fiscaliza esto
desde el estamento que le corresponda. Y una vez dicho esto, Elena, adelante, todo tuyo y ayúdanos. Perdonadme un momentín, que es que como siempre interviene Isa para hacer la presentación, bueno, a leer las normas, y hoy me tocaba a mí, pues yo siempre leo cuando por desgracia hay mujeres asesinadas por violencia machista, pues yo me encargo de hacer una relación y hoy pues no lo he hecho. Entonces quiero recordar que en Madrid asesinaron a Leticia, de 37 años, que murió en el hospital el día 27 de noviembre, 2 días después de que fuese estrangulada por su pareja, en presencia de los dos hijos de ambos, un niño de 2 años y una niña de 3. También en Madrid, el 27 de noviembre, doble asesinato a una mujer y a una niña por su expareja y padre, acuchilladas. La mujer, Tatiana Beatriz, tenía 25 años y la hija tenía 5. Y en Sagunto, Valencia, Fátima, de 34 años, fue degollada por su pareja en presencia de su hija de ambos, de 13 años, que cayó por una ventana desde un segundo piso y está hospitalizada. Deja a dos niñas, esta niña de 13 años y otra de 8, y también su agresor tenía denuncias previas por maltrato contra ella. En el cómputo global, pues tenemos a cabo de este año 54 mujeres asesinadas por violencia machista, también a 2 menores. Y en lo que va desde el 2003, que se tiene cómputo del registro, son 1.239 mujeres asesinadas y 50 niños y niñas asesinadas desde el 2013. Con esto, pues damos otra vez nuestro grito de guerra de basta ya. Y ahora sí que ya, Elena, pues ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, en primer lugar, deciros que, bueno, muchas gracias, agradecer de verdad la invitación y la confianza depositada en mí para dar esta charla. Intentaremos que sea una charla amena y que haya participación, porque en definitiva todo esto es una construcción, ¿no? Un pensamiento colectivo que nos ayuda a avanzar. Y por supuesto agradecer también la presencia de las amigas y amigos que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿no? Esta ponencia está un poco pensada por la proximidad de la fecha con el 25 de noviembre, el Día Internacional de las Violencias Machistas, que ha habido movilizaciones, como sabemos, en toda España. Y por eso pues vamos a empezar un poco abordando el tema de las violencias en su conjunto, de forma muy breve, para luego ya entrar más específicamente en el tema de las violencias, de la violencia contra la libertad sexual, que es el tema que aborda, como decía Concha antes, la ley llamada la ley Sí es Sí, ¿no? Entonces, bueno, es un temazo, así que luego seguramente tendremos debate seguro. Es una ley que ha hecho mucho ruido, por eso un poco el título de la ponencia, por el tema de las sentencias de reducción de condena. Vamos a empezar primero hablando, si queréis ponemos el PowerPoint y si nos parece no lo ponemos, como vosotros queráis, os resulte más fácil. Espérate, porque Esto. Bien, no sé si me veis. Sí. No sé si me Sí, veis. sí, sí. Vale, bien. Entonces, vamos a empezar con la primera, lo voy a poner yo aquí para verlo también y poder pasarlo, el PowerPoint, que lo tengo por aquí. Bueno, y si no, luego desde aquí. Vale. Bueno, pues primera, si quieres pasa a la segunda diapositiva y ya vamos viendo. Te voy diciendo, ¿vale? Sí. Bueno, en primer lugar decir que son muchas las violencias que nos atraviesan a las mujeres, muy diversas a lo largo y ancho del planeta y a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Por eso es importante, creo que tenemos que tener en mente esa mirada estructural y sistémica de las violencias. Es decir, cuando hablamos de violencias, hablamos del Estado no como un gobierno determinado, no como el gobierno de fulanito, menganito,
sino del Estado como la forma actual del Estado que ha habido a lo largo, desde el nacimiento del Estado hasta la actualidad. Podríamos decir que hay tres grandes formas de Estado, ¿no? El Estado esclavista, el Estado feudal o el Estado, sí, el feudalismo, y el posterior, que es el último, el que estamos, que es el Estado capitalista, ¿no? En sus diversas formas de gobierno, pues como monarquía, república, incluso dictaduras, en fin, a lo largo del capitalismo ha habido muchas maneras de, de personificarse ese Estado, pero que en definitiva todas forman parte de un mismo sistema que es el capitalismo, ¿no? Que es donde nos encontramos ahora. Entonces, decir que es muy importante que las violencias no es un tema coyuntural de un momento determinado, porque ocurre algo determinado y por lo tanto podemos abordar esa causa y acabar con las violencias, porque si fuera algo coyuntural ya no existirían violencias a estas alturas, porque llevamos siglos soportando violencias en general y en particular las mujeres por el hecho simple de serlo, ¿no? Por eso decir que tenemos que poner la mirada estructural o sistémica de las violencias. ¿Y por qué decimos que el Estado es violento? No el Estado, como, repito, como gobierno concreto, sino el capitalismo. Pues porque las violencias en todas sus formas son parte integrante del sistema capitalista, que en definitiva es el sistema político, económico y social basado en donde prima fundamentalmente el objetivo de la obtención del máximo beneficio y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, frente al resto de la mayoría social, que somos pues la clase trabajadora, ¿no? Y cómo puede un sistema someternos a violencias, o sea, cómo puede un sistema perpetuarse. Pues el sistema se perpetúa a través de las violencias, que es una especie de mezcla entre coerción o coacción bruta, es decir, violencia pues a través de las fórmulas que conocemos, el, el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y otra fórmula que utiliza el capitalismo con el sistema patriarcal, que es el consentimiento construido o la normalización social de las violencias. Es decir, la lógica patriarcal, lo que nos enseñan desde pequeñas y pequeños, ¿no? Que hay violencias determinadas que son aceptadas socialmente como una cosa normal y son normalizadas. Y eso es una forma también de someter y de obligar a la mayoría social y especialmente y específicamente a las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de violencias estructurales machistas, se apoyan en algo que es muy patriarcal y que aparece cuando aparece el Estado, cuando aparece la propiedad privada, la sociedad de clases y una cosa que se llama, y que el patriarcado se inventó, que se llama la división sexual del trabajo, que es la segregación del proceso de producción, confinando a las mujeres al ámbito privado, a la casa, a los cuidados, y a los hombres al ámbito público. Que todavía existe esta división sexual del trabajo y en definitiva sobre la que se sostiene el capitalismo, porque se apropia de ese trabajo reproductivo que hacemos las mujeres en su mayoría, y es el trabajo reproductivo o el trabajo de cuidados el que sostiene la sociedad y hace posible la producción capitalista. Y por lo tanto es estructural porque las violencias machistas, la base de las violencias machistas en el Estado capitalista se sostiene sobre esta lógica patriarcal de la división sexual del trabajo. Si pasas a la tercera diapositiva, vemos que hay muchas violencias. Hay muchísimas violencias aquí, como un listado que, bueno, que lo podéis luego, si queréis, bueno, os he pasado las diapositivas, luego si queréis tomar nota o lo que sea. Hay violencias relacionadas con la maternidad y la reproducción, por ejemplo, la violencia obstétrica, que últimamente pues, se ha denunciado mucho. Violencias relacionadas con la infancia, como en los procesos de adopción, la retirada de custodias. No sé si habéis visto la película En los márgenes, os la recomiendo si no la habéis visto, que las casuísticas de las que habla la película es de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sobre todo las mujeres racializadas, las mujeres pobres que no pueden atender a los hijos e hijas y que en vez de ayudarles, se les retira el Estado la custodia, y eso es violencia. La violencia de las mujeres y disidencias migradas, por ejemplo, el acoso laboral, que son mujeres sin contratos de trabajo, sin papeles, que tienen que hacer los trabajos más básicos y más
más feminizados, ¿no? La mutilación genital, la trata de fines de explotación sexual, el matrimonio forzado. Hay muchísimas formas de violencias. En el ámbito educativo hay violencias, en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿no? Esto de las mujeres que tenemos que sostener la vida y sostener también la producción capitalista, porque vamos a los trabajos productivos, pues estamos como las locas, ¿no? Soportando ansiedad constantemente porque tenemos que atender a las demandas del trabajo productivo y el trabajo reproductivo a la vez, y esto nos enferma el propio sistema, ¿no? Y como nos enferma, pues nos da la solución, que es tomar ansiolíticos, fundamentalmente, ¿no? No sé, la gordofobia es otra forma de violencia en el ámbito de la salud, por ejemplo. La violencia en el ámbito de la justicia, que es la violencia patriarcal, de la que luego hablaremos más detenidamente. Las violencias ejercidas por la sociedad de consumo, cuerpos normativos, el edadismo, que es esa obsesión del culto a la juventud, y parece que ser mayor es un pecado, está prohibido, ya no vales, ya no sirves. Si eres mujer, además, y con canas y mayor, ya eres invisible, no existes para la sociedad. Eso también es violencia. Las violencias contra la diversidad sexual y mental, por ejemplo, la transfobia, la LGTBI-fobia, la estigmatización de la salud mental, las mujeres que tenemos altos índices de depresión y de ansiedad por este tema que os decía, de atender las demandas del trabajo productivo y reproductivo a la vez, no nos da la vida para vivir. Y nos genera una estigmatización también. El sistema nos enferma y el sistema nos da ansiolíticos para que podamos continuar produciendo y reproduciendo a la vez, ¿no? Y por último, podemos hablar de las violencias machistas, que son las que ejercen directamente los hombres, que estas son un grupo más de violencias, no son todas, son un grupo más, que es una parte de violencias que es absolutamente aterrador, que es insoportable, como decía el compañero antes, y mencionaba las mujeres asesinadas estos últimos días, ¿no? Es algo que esta sociedad no se puede permitir de ninguna de las maneras. ¿Y qué son las violencias que ejercen los hombres? Porque son machistas, porque el Estado, el sistema patriarcal, las lógicas patriarcales nos hacen creer en las lógicas machistas, y es que todo lo masculino pues está como por encima, ¿no? Los hombres están aquí, las mujeres estamos aquí abajo, ¿no? Y pues desde la agresión sexual, al acoso, al maltrato, hasta el feminicidio que está en la pirámide, ¿no? Y que todas estas violencias se sostienen a través de ese consentimiento construido del que hablábamos antes y de la normalización social por toda la sociedad, por hombres y mujeres. Es decir, que nosotras, no solamente los hombres son machistas, las mujeres también lo somos, porque nos han enseñado a serlo, porque desde muy pequeñitas nos han enseñado, ido metiendo en la cabeza desde el color rosa, cuando nos ponen de rosa desde que nacemos, etcétera, etcétera, a entender que somos esos roles de género, ¿no? Las mujeres somos cuidadoras, somos pacientes, somos tolerantes, somos buenas. Los hombres, sin embargo, son los que toman la iniciativa, los fuertes, ¿no? Todos esos roles de género que es una construcción social y que nos han ido enseñando desde pequeños. Pasamos a la cuarta diapositiva para detenernos especialmente en los delitos contra la libertad sexual y la ley que se abordan en la Ley Orgánica 10/2002 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley Sí, ¿no? Y es importante abordar esta ley, este asunto, desde un punto de vista, no tanto desde el punto de vista jurídico, que vamos a entrar un poquito para entender el porqué de la rebaja de condenas. Si voy muy deprisa me lo decís, si tenéis que en algún momento pararme, pues no hay problema. Y vamos a abordar la ley más bien desde la una y política, ¿no? Que es lo que nos interesa, y ver cómo nos afecta la ley con una mirada más completa e integral. Entonces, desde el punto de vista jurídico, para el tema de la revisión de sentencias, si preguntáis, ¿es cierto que se han rebajado condenas con la ley sí es sí? La respuesta es sí. No hay que mentir. La respuesta es sí, es cierto. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo dice la ley, esto lo digo en tono irónico, la ley dice en el artículo algo, que se rebajen las penas a los violadores, que las mujeres no importan, que los violadores son los que importan y hay que resolverles la vida soltándoles impunemente a la calle. No.
es mentira. La ley no dice esto. En ningún sitio, en ningún artículo, en la exposición de motivos, en ningún sitio la ley sí es sí pretende esto. Lo que pasa es que es una ley menos punitivista, y luego hablaremos también sobre qué es el punitivismo, ¿no? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues os pongo un poco el panorama del anterior Código Penal, es decir, de nuestra normativa penal anterior a la ley sí, que es la siguiente. El antiguo Código Penal establecía varios delitos contra la libertad social, sexual, pero a lo que a nosotros nos importa ahora mismo, establecía dos delitos, contra la libertad sexual: el abuso y la agresión sexual. El abuso sexual es un delito menor, muy pequeñito, con unas penas muy cortas, y serían todos los actos contra la libertad sexual en los que no hay violencia ni intimidación. Sin embargo, la agresión sexual, que sería un delito ya mayor con penas muy altas, son los actos contra la libertad sexual en los que sí hay violencia o intimidación. En ambos casos puede haber acceso carnal. Lo que la ley habla, cuando la ley habla de acceso carnal, se refiere a la penetración, a lo que legalmente llamamos, de forma socialmente, ¿no? Llamamos la violación. La violación es cuando ha habido acceso carnal o penetración. ¿Qué es lo que determina, por tanto, si el delito es de abuso o el delito es de agresión sexual? Si hay violencia o intimidación. Cuando hay violencia o intimidación es agresión sexual, es el delito grave, y cuando hay abuso, aunque haya acceso carnal, es decir, penetración, porque no hay ni violencia ni intimidación, es cuando se condena al agresor por abuso sexual, que es un delito menor, un delito que va de 1 a 4 años de cárcel, que es lo que ocurrió con la sentencia de La Manada. ¿Cómo se articula este Código Penal anterior a la ley sí es sí? Pues que lo importante es la violencia y la intimidación. Es decir, para que a una mujer se la crea, nos creamos que ha sido violada, que ha sido agredida sexualmente, tiene ella la carga de la prueba. Tiene que probar que ha sido, tiene que demostrar que ha librado una batalla, que se ha resistido con todas sus fuerzas, que ha cerrado muy fuerte las piernas. Tiene que enseñar a los jueces las lesiones físicas del maltrato o que le han puesto una pistola en la cabeza o un puñal en el cuello, para que nos crean. Si no existe todas esas pruebas de la violencia, no nos creen, y entonces condenan a nuestros agresores, además de someternos a un interrogatorio social, a una mirada social, donde nosotras, que somos las víctimas, también somos las culpables y se nos revictimiza. Esa es la normativa que tenemos antes de la ley sí es sí. En los casos incluso de intimidación todavía es mucho más difícil de probar que la violencia, porque la intimidación prácticamente no se puede probar, porque casi todos los casos de intimidación se producen dentro del ámbito de la confianza. Es decir, cuando el padre viola a la niña, cuando el tío viola a la niña, cuando el profesor que ejerce autoridad viola a la alumna, cuando el entrenador que ejerce autoridad viola o agrede a una chica del equipo que entrena, caso Rubiales, que es un caso pues muy, muy llamativo, y que hace unos años no se hubieran saltado las alarmas, por eso que decía de la normalización de las violencias. Y aquí tenemos el caso de La Manada como una sentencia que ha provocado pues, un antes y un después, y que ha sido, en definitiva, lo que generó toda esa cantidad, esa reacción social del movimiento feminista, porque en La Manada, en primera instancia, el juez condenó a los 5 violadores por abuso sexual, de 1 a 4 años de cárcel. Antes de la ley sí es sí. Esto es lo que pretende cambiar la ley sí es sí. Ahora lo explicamos. ¿Por qué? Porque el antiguo Código Penal, el anterior a la ley sí es sí, este que divide las penas en abuso y agresión, es completamente ciego a lo que, o desatiende a lo que dicen los psicólogos, ¿no?
que llevan años estudiando la respuesta de las mujeres ante las agresiones sexuales, ¿no? La respuesta de una mujer, es decir, que tiene que haber una mirada de género. La respuesta de una mujer ante una agresión sexual, en primer lugar, es la inmovilidad. Desaparece la capacidad de pensamiento reflexivo y de movilidad. Tienes una sensación de congelación, de capacidad de gritar, incluso te quedas muda, una sensación de separación de tu entorno, el miedo, el terror a morir, la sensación de desconexión contigo misma y con la realidad, ¿no? La sentencia de la manada asume esta tesis porque describe perfectamente cómo la joven quedó inerte, petrificada, con un rictus ausente, embotada, completamente ida. Pero esta neutralización del sistema, de su respuesta, los jueces, el sistema patriarcal, lo ha interpretado como una respuesta voluntaria y deseada de la mujer. La mujer no hace nada porque quiere vivir ese momento en los que 5 hombres en un portal están tocando, la están penetrando por todas partes. Parece que esto es incluso la mujer, la propia sentencia habla de jolgorio y disfrute. Sin embargo, el sistema judicial patriarcal no entiende que la respuesta no es voluntaria, la respuesta es una respuesta automática de quien siente su vida amenazada, que tiene muchísimo más miedo a otro posible escenario muchísimo peor que la propia agresión sexual. Es decir, que ojalá solo me violen, pero que me dejen salir viva de esta. Y eso es lo que provoca a la mujer el terror, el miedo, la parálisis y la incapacidad de responder. Y eso es lo que los jueces no fueron capaces de ver. Y como los jueces no fueron capaces de ver que había intimidación, condenaron a estos 5 sujetos a una pena de 4 años de cárcel. Y no sé si a vosotras y a vosotros esto os parece justo. Porque esto es lo que pretende la ley, si es sí, erradicar. Y luego ya está el tema de la sumisión química, que eso ya es lo más. Con el anterior sistema, la ley sí es sí, cuando tu hija o tú misma vas a una discoteca y te echan una sustancia en la bebida, no existe violencia ni intimidación. Te quedas drogada, te cogen entre 5 desaprensivos, te llevan a un coche y te violan 5 personas. Y a esas personas, con la antigua ley, como hay sumisión química, como no ha habido violencia, no ha habido intimidación, tú estás dormida, pues a esos sujetos los condenan por un delito de abuso sexual de 1 a 4 años de cárcel. Cuando ha sido una violación en toda regla y cuando esa pena merece prácticamente los 20 años o los 12 o 15 o 20 años de reclusión mayor. Es decir, que la sentencia de la manada, digamos que provocó un estallido social, una ola de movilizaciones y que fue el germen, en definitiva, de esta ley y que responde a una demanda histórica del movimiento feminista. Fue aquel grito de hermana, yo sí te creo, no tienes que demostrarme nada, no tienes que demostrarme que te han violentado, solamente basta con que digas que tú no has consentido para que haya agresión sexual. Y esto es lo que dice la ley sí es sí, y si eres tan amable, pues pasas a la 5ª diapositiva. ¿Qué hace la ley sí es sí con respecto a lo anterior? Pues la ley sí es sí lo primero que hace es definir por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico qué es el consentimiento. Y os leo. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara y voluntaria de la persona esa voluntad, ese consentimiento. Es decir, quedarte paralizada por el terror no es consentir. Quedarte quieta y no decir sí no es consentir. No decir sí simplemente no es consentimiento. ¿Qué ocurre? Pues que la ley, sí es sí, lo que hace es que hace desaparecer el delito de agresión sexual, perdón, el delito de acoso sexual, que es un delito menor, que no tiene importancia, y todos los actos que contenía ese delito de abuso sexual quedan subsumidos en el delito de agresión sexual. Aquí la violencia ya no tiene importancia en cuanto a la determinación de la pena, pero no en cuanto a la determinación del delito. No sé si me estoy explicando. Aquí lo que tiene importancia es el consentimiento. Lo importante es que haya
o no haya consentimiento. Eso es lo que determina si hay delito o no hay delito. Y solo hay un delito, que es agresión sexual, que puede ser con acceso carnal o sin acceso carnal, que puede ser un tocamiento o puede ser una violación de toda la vida, de las que pensamos, donde hay, siempre que pensamos en la violación pensamos en que hay violencia. Y deciros que la gran mayoría, un porcentaje altísimo de violaciones se producen sin un golpe y sin una gota de violencia. Se producen por el mero hecho de que estás aterrada y te dejas hacer, porque lo otro sería posiblemente costarte la vida. Por lo tanto, la mujer, con la ley sí es sí actual, al poner el consentimiento en el centro, no tiene por qué demostrar que ha luchado, que ha cerrado las piernas, que ha tenido una batalla campal y que ha sido Agustina de Aragón o una heroína para que los jueces y la sociedad crean a la mujer, ¿no? Lo relevante es el consentimiento, la carga de prueba no la tiene la mujer. No hay que probar que te has resistido, no hay que probar que has arriesgado tu vida. Simplemente basta con demostrar o con qué decir que no ha mediado consentimiento. Si pasas a la sexta diapositiva, vemos un poco aquí el tema más jurídico, ¿no? de que se rebaja el umbral de las penas. ¿Por qué? Pues porque como desaparece el delito de abuso, ahora la horquilla de penas en el delito de agresión sexual es más grande para abarcar las conductas que antes estaban dentro del abuso sexual, que ahora van a pasar a ser agresión sexual. Y por otro lado, la Constitución española establece lo que decíamos antes, ¿no? Con el principio de proporcionalidad de la pena y que tiene carácter retroactivo cuando hay una norma penal posterior que rebaja la condena, hay que aplicarla. Pero eso no lo dice la ley, sí, eso lo dice la Constitución española, ¿no? El efecto retroactivo de las leyes penales más favorables. Lo que ha ocurrido aquí, y esto es una opinión personal, es que dentro de la judicatura patriarcal, retrógrada, reaccionaria, disculpadme si hay aquí algún juez, todos los jueces no son retrógrados y reaccionarios y machistas y patriarcales, hay jueces que no lo son, pero hay una gran mayoría de nuestra judicatura que sí lo es, ¿no? Y a la hora de revisar las condenas, en algo que la justicia ha sido muy lenta, siempre, pues se han dado muchísima prisa. Ha habido como una especie de prisa. Incluso la Audiencia Provincial de Madrid ha optado por aplicar de oficio, sin mediar escrito y de demanda, la rebaje de condenas porque sí, ¿no? Y luego otras audiencias provinciales, como por ejemplo La Rioja, sin embargo, han entendido que el espíritu de la ley sí es sí, no era el rebajar condenas, sino tampoco aumentar condenas, porque la ley sí es sí no aumenta las condenas previas, pero que el espíritu de la ley era otro, y era el terminar con esta justicia patriarcal donde la mujer siempre como víctima está donde se cuestiona a la mujer que dice que ha sido violada, donde no la creemos y donde tiene que demostrar cosas que no tiene por qué demostrar, ¿no? Eso en cuanto a la cuestión de cómo ha cambiado la ley. Pasa, si quieres, a la sexta diapositiva, que habla un poco de cuál es el sentido de la ley, ¿no? O qué es lo que quiere esta ley, que realmente es un cambio de paradigma, ¿no? Y os voy a leer muy brevemente la exposición de motivos, muy, muy cortita, de lo que dice esta ley. Dice: las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social. Y no se trata de una problemática coyuntural, sino estructural, estrechamente relacionada con una determinada cultura sexual arraigada en patrones discriminatorios que debe ser transformada. Al mismo tiempo que se inflige un daño individual a través de la violencia sobre la persona agredida, se repercute de forma colectiva sobre el conjunto de las mujeres, niñas y niños que reciben un mensaje de inseguridad y de dominación radicado en la discriminación, y también sobre toda la sociedad en la reafirmación del orden patriarcal. Por ello, la respuesta a estas violencias debe emerger del ámbito privado y situarse indiscutiblemente en la esfera de lo público.
como una cuestión de Estado. Esto es lo que dice la ley sí es sí. Es decir, que el espíritu de la ley es, en definitiva, el cambio de paradigma. Es poner en el centro el consentimiento, la libertad sexual y el deseo de las mujeres. El consentimiento es lo que lo articula todo, ¿vale? Es decir, la ley quiere decir que los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños no están disponibles para ser abusados. Que la mujer no solamente es objeto de deseo, como decía la anterior normativa, sino que la mujer es sujeto de deseo. La mujer tiene que decidir su sexualidad. Nadie se la puede imponer, ¿no? Incluso, fijaros si han hablado mal de esta ley, que han llegado a decir que con esta ley vamos a tener que, los hombres para tener relaciones sexuales con una mujer, vamos a tener que ir a un notario a firmar, por Dios, porque el consentimiento nos van a hacer ir a la cárcel, que en cualquier caso. Eso es absolutamente falso, eso es un paradigma, eso es una visión patriarcal, y esto no es así, ¿vale? Porque lo relevante es el consentimiento, y cuando hay consentimiento no hay problema. Fijaros que no sé si habéis visto algunas o algunos de vosotros el monólogo famoso maravilloso de Pamela Palenciano, No nos duelen los golpes, donde ella misma cuenta su experiencia, ¿no? Y ella dice: mi novio me violó con mucho amor. Porque cuando tenemos la idea de la violación, nos hacemos a la idea de una violación brutal, donde media una violencia espantosa, donde no es cierto. La gran mayoría de las violaciones se producen en un entorno seguro, en entornos familiares, incluso en entornos de amistad, en entornos pacíficos. ¿Y por qué se producen esas violaciones? Porque hay intimidación, porque hay miedo a confesar, hay miedo a decir lo que nos está pasando, porque nos van a juzgar a nosotras, no al agresor, sino que la mujer es la que está en el punto de mira, es la que cuestiona la sociedad. ¿Por qué no ibas por el sitio adecuado? ¿Por qué hacías a esas horas por la noche? Aquello de borracha, quiero llegar a casa, ¿no? O sea, es mi problema si voy borracha, eso no justifica que nadie me agreda. O da igual si voy por una callejón oscuro, eso no justifica que nadie me agreda. Por lo tanto, la ley sí lo que hace es poner el acento y poner la atención en el agresor y no en la víctima, como se hacía antes, ¿no? Es decir, que cuando sientes terror, y cuando el agresor lo sabe, se apoya en esa parálisis que produce el terror, pues es cuando se producen estas violencias, ¿no? Y el consentimiento es algo no opinable, ¿no? Por lo tanto, la ley sí es sí lo que hace es poner en el centro el respeto a la libertad de decisión de la mujer, el respeto al deseo de la mujer. Incluso voy a decir una expresión que es un poco así, ¿no? Pero incluso con las bragas bajadas puedes decir que no. Es decir, que si yo pido un plato en un restaurante y lo pruebo y no me gusta, no me lo voy a comer. No me lo tengo que comer. Tengo libertad para decidir que no quiero. Si yo empiezo una relación íntima con otra persona y en un momento determinado no quiero continuar con esa relación, tengo derecho a pararla y a decir que no. Y eso, porque si la otra persona entiende que como he empezado tengo que continuar, estaríamos dentro ya de la agresión sexual. Por lo tanto, esto tiene que quedar meridianamente claro, ¿no? Y para esto necesitamos un cambio de paradigma, un cambio radical de mentalidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo entre nosotros y nosotras la cultura de la violación. Se siguen normalizando violencias y pongo, por ejemplo, el famoso beso de Rubiales, ¿no? Esto si hubiera ocurrido hace 3, 4 años, probablemente no hubiera tenido la repercusión que ha tenido ahora, porque nos hemos dado cuenta de que aunque sea una agresión pequeña, porque es un pico, no es una penetración ni es una cosa, pero es una agresión sexual, porque la mujer no consintió ese beso, sino que él entendió que ella estaba ahí, es objeto de deseo sexual, y como los hombres no pueden, o se les enseña esa masculinidad tóxica, ¿no? A no ser capaces de inhibir ese deseo, las mujeres sí, pero ellos no, pues nosotras tenemos que aguantar abusos, toqueteos, manoseos, con absoluta normalidad, incluso que nos piropeen por la calle si no queremos.
Y ese cambio de mentalidad es lo que pretende la ley. Es decir, que la ley no es punitivista. ¿Por qué? Porque no establece como única medida meter en la cárcel al agresor, que es lo que plantea la derecha, la extrema derecha, ¿no? La prisión incondicional, no revisable, todos los violadores a la cárcel. Bien, pero ¿así se resuelve el problema? No. Tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad en la sociedad. Entender que la mujer es sujeto de deseo, no solamente es objeto de deseo, que nuestros cuerpos no están a disposición de los hombres, que los cuerpos son nuestros y somos nosotras las que decidimos. Y decidimos dónde empezamos y dónde acabamos. Y nadie por eso tiene derecho a ponernos la mano encima ni a decirnos si estamos buenas, si estamos malas, si somos gordas, si somos flacas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también la ley introduce un concepto que es el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Que es muy interesante porque lo que hace es que las penas de los delitos de agresión sexual se ponderan también en función de los factores de discriminación que acompañan al género. Por ejemplo, el origen racial, las mujeres racializadas sufren más violencias que las mujeres no racializadas, la orientación sexual, la comunidad LGTBI, la identidad sexual, la clase a la que pertenecemos también es un factor determinante, ¿vale? Las mujeres pobres sufrimos más violencias que las mujeres que están en unos niveles que no quiere decir que no las sufran, pero que también la cuestión de clase es muy importante, la procedencia, de dónde vienes, si eres negra, si eres blanca, si eres racializada, la religión, incluso tus opiniones y tus ideas, ¿no? Es que esta es una liberal de estas, ¿no? Liberal no en el sentido político ni económico, sino en el sentido moral, ¿no? Y como es una liberal, pues ¿no? Todas estas circunstancias o todos estos factores interseccionales, ¿no? De discriminación que nos atraviesan determinan también los grados de agresión que sufrimos las mujeres. Pasamos a la octava diapositiva, donde, donde queremos decir que la ley es una ley integral que afecta a muchas áreas de intervención. Es decir, la ley no es punitivista en el sentido de que se establece o obedece a la lógica del encarcelamiento. Ya está, en la cárcel a los agresores y estaría todo resuelto. Y no es así. Si no hay un cambio de mentalidad, no va a haber fin de la violencia sexual, porque vamos a seguir con la cultura de la violación en nuestras cabezas. Y eso es lo que pretende la ley. Y además hay medidas de prevención, hay medidas de formación, aborda la formación a jueces, fiscales, abogacía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que entiendan qué es la justicia, que no hay que aplicar la justicia patriarcal, sino la justicia feminista, con sesgo de género. También establece la ley la necesidad de que en el ámbito sanitario y educativo, en todas las etapas educativas, haya educación afectivo-sexual para cambiar esa cultura de la violación y que los chicos y chicas adolescentes entiendan que esto no es así como nos han contado durante toda la vida. También establece medidas de atención especializada a las víctimas, pues asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia médica, formación y orientación. También establece la creación de los centros de crisis en todas las comunidades autónomas, que serían centros abiertos las 24 horas donde las mujeres podemos acudir si tenemos algún tipo de agresión de este tipo, donde las víctimas nos sintamos creídas, escuchadas, asesoradas, acompañadas sin ser cuestionadas y donde esto nos ayuden en este proceso de recuperación para que podamos continuar con nuestras vidas, con una vida plena, a pesar de estas vivencias traumáticas. Porque también hay una cosa en la cultura patriarcal, ¿no? Que es la visión de la mujer violada como una mujer que ya tiene que quedar enterrada en vida, ¿no? Y ya no puede ser feliz nunca más. De hecho, a la chica víctima de la manada se la criticaba socialmente porque pasados unos meses pues se la había visto en una discoteca o tomándose una copa con unos amigos. Ya eres violada y no tienes derecho a la vida. Ya tienes que meterte en un luto permanente, en un duelo permanente. Y eso no es así. Las mujeres, a pesar
de las agresiones sexuales, tenemos que recuperar nuestra vida y vivir una vida íntegra y digna y feliz. También medidas económicas para que las víctimas tengan una autonomía, cierta autonomía, ¿no? Una renta de inserción, medidas de sensibilización, ¿no? Programas de nuevas masculinidades, pues liderados por mujeres supervivientes a agresiones sexuales, medidas reparadoras y de justicia, no solamente la condena, no solamente yo, imaginaros víctimas de una agresión sexual, si el hecho simplemente de que tu agresor esté en la cárcel, eso ya te ha reparado. Yo creo que no. Por eso la ley no es tan punitivista. La ley va más allá. Es decir, el hecho de que tu agresor esté en la cárcel sí que repara un poco tu daño. Pero si te siguen culpando y te siguen cuestionando y te siguen señalando con el dedo porque has sido violada y eres tú la culpable, pues entonces no hay reparación. No se nos revictimiza. Por lo tanto, entendemos que esas medidas reparadoras y que además sea el Estado el garante de la recuperación de las víctimas, que sea algo social, no depende de la buena voluntad de los que te rodean, sino que lo garantice el Estado, ¿no? También esta ley establece una medida muy interesante porque en torno al tema de las mujeres que no denuncian porque no se atreven, porque van a ser, como hemos comentado, ¿no? Van a ser juzgadas. Entonces, la gran mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian. Solo se denuncia un porcentaje bajísimo, que ahora mismo no me lo sé, pero que lo tenemos en cualquier, en Google lo podemos buscar, que nos van a aparecer todas estas estadísticas. Entonces, lo que se establece en la nueva ley, en esta ley CSI, es que las mujeres que han sufrido agresión sexual, pero que no van a la policía a contarlo, lo pueden contar en el médico de cabecera. Y cuando lo cuentan en el médico de cabecera, aunque no haya mediado la denuncia, se activan los protocolos de la recogida de pruebas forenses como si hubiera habido denuncia. Es decir, que todos los protocolos no quedan supeditados a la denuncia, sino que se activan de la misma manera. Cuando tú vas al médico y dices, es que me han violado, pero no quiero denunciar, se activan los protocolos, la cadena de custodia de la prueba en cualquier caso. Y además se introduce la figura del título habilitante, que permite acceder a toda la batería de recursos y servicios que nos ofrece la administración pública sin necesidad de denunciar. Por ejemplo, las mujeres migrantes que son víctimas de agresión sexual no denuncian, porque si denuncian y no tienen papeles, las echan, las aplican la ley de extranjería. Entonces no pueden denunciar. Esas mujeres quedan indefensas con un sistema punitivista, con la legislación anterior a la ley CSI. ¿Por qué? Porque sus agresores nunca les van a meter en la cárcel, porque ellas no van a denunciar, porque están en una situación de, pues, de inferioridad con respecto a las mujeres que sí que tenemos papeles, por ejemplo, ¿no? Por eso decía también lo de la interseccionalidad, tener en cuenta todas esas cantidad de opresiones que nos atraviesan a las mujeres, ¿no? En definitiva, y ya no os dejo de tostar, de verdad, la ley supone un cambio de paradigma, una reforma radical que pretende la cultura sexual arraigada en la sociedad, en definitiva, que es la cultura, ¿no? El foco de las mujeres como sospechosas de ser culpables de las violaciones que sufrimos y de las agresiones que sufrimos, y poner el foco en quien tiene que poner, lo que es en el agresor. El agresor es el culpable, el agresor es en definitiva, el que tiene que sufrir las consecuencias de esas conductas, ¿no? Y si pasas a la última, bueno, a no sé qué diapositiva es, pero que Ya es... no, ya no había más, era esta la última. Bien, solamente deciros que la ley sí, es decir, hace recientemente ha sido modificada en el Senado por una modificación de ley, por una modificación que presentó el PSOE con los apoyos del PP, que tienen, como sabemos, tienen mayoría absoluta en el Senado. Y esta ley lo que hace es retomar, en mi opinión, yo soy jurista y también mi opinión como feminista es que lo que hace es que retoma el sistema anterior, vuelve el sistema anterior. Porque aunque la ley mantiene, es decir, la modificación que se ha introducido con apoyo del Partido Popular,
mantiene un solo delito, que es el delito de agresión sexual. Sin embargo, lo que hace es que genera subtipos de delito. Entonces habla de la agresión sin violencia y de la agresión con violencia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Volvemos al sistema anterior. Por eso, cuando ocurrió lo de la modificación de la ley CSI, por estas modificaciones que presentó el Partido Socialista en el Senado, hubo también una movilización del movimiento feminista, porque entendíamos que era volver otra vez a la situación anterior, porque establece otra vez subtipos y otra vez pone la violencia y la intimidación en el centro, cuando hay que sacarla, la violencia y la intimidación del centro de las agresiones. Es relevante en la medida en la que sirve para graduar la pena. Obviamente, una violación o una agresión con violencia es más grave que una agresión sin violencia, pero es una agresión, no es otro delito, es una agresión. Entonces, la violencia sirve como agravante en el Código Penal, pero no para determinar el delito. Entonces, lo que hace el PSOE otra vez, y con apoyo del PP, repito, en el Senado, es volver un poco a la situación anterior. No lo sabemos con absoluta certeza, yo sospecho que va a ser así, y no lo sabemos con absoluta certeza porque tiene que entrar en vigor y tiene que empezar a aplicarse esta modificación de la ley CSI, y ya veremos qué ocurre. Pero me temo lo peor y me temo que va a seguir ocurriendo lo que intentábamos evitar, y era que la mujer tiene que probar y tiene que pues demostrar prácticamente arriesgando su vida que ha sido objeto de una agresión sexual. Perdona, Elena, que sí que estaba esta diapositiva y había otra al final. Esta última diapositiva es la que habla de la ley, de la modificación. de la ley CSI, que no sé, creo que ya ha entrado en vigor, no sé si estoy confundida, y si no ha entrado en vigor, va a entrar en vigor inmediatamente, y entonces deroga esta parte que se introdujo con anterioridad, y que por lo tanto otra vez mete la violencia e intimidación como algo relevante a la hora de determinar el delito, ¿no? Y entonces todavía no lo sabemos, ojalá no, ojalá esté equivocada o estemos equivocadas, pero creemos que vamos a volver a la situación. Y bueno, finalmente yo os doy mi opinión personal, ahora ya abrimos turno de palabra y podemos abrir debate. En mi opinión, la ley CSI, tal y como estaba pensada inicialmente por parte del Ministerio de Igualdad, es una ley buena, es una ley positiva, es una ley que piensa en las mujeres, que pone en el centro el consentimiento, el deseo sexual de las mujeres, y las quita a las mujeres de ser el centro de las miradas y de la culpa, ¿no? Y pone el acento donde tiene que ponerlo, que es en el agresor. Y bueno, Gracias. creo que hasta aquí. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues... La última diapositiva, pues planteo ahí pues una serie de temas, también los que ha planteado la compañera Concha inicialmente, ¿no? Que se puede debatir, pues qué es el punitivismo, que si el antipunitivismo es lo mismo que impunidad. En mi opinión no, y también esto es un tema de debate. ¿Qué entendemos por justicia feminista? ¿Qué entendemos por justicia patriarcal? Soluciones a esto, pues tenemos soluciones a corto plazo, pero creo que tenemos que mirar más a largo plazo, ¿no? Con una mirada más estratégica hacia la superación del capitalismo como la única manera de terminar con las violencias. Esta es una opinión mía también personal. Ya. Pues ahora se abre el turno de palabra, de debate, de preguntas, reflexiones. Quien quiera comentar. Bueno, yo preguntaría una cosa que he oído comentar, el tema de que esto de que la rebaja de penas que se podría haber solucionado con unas disposiciones transaccionales o derogatorias para que no sé si esto es así, es que no lo sé exactamente, pero si esto podría haber sido así. Bien, a ver, lo que una disposición transitoria no puede resolver
es lo que dice la Constitución española, que es la norma suprema del Estado. Y la Constitución española dice que la pena tiene que ser proporcional, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que dice es que cuando hay un cambio de normativa, si es de carácter penal y es beneficiosa para el reo, tiene carácter retroactivo. Y eso es inevitable. Eso ha sido inevitable, en mi opinión. Lo que ocurre es que, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que ha sido una estrategia más por parte de una parte de la judicatura más conservadora de utilizar e instrumentalizar la ley para utilizarla para algo que la ley no está pensada para lo contrario, y es lanzar lo del rebaje de las penas con el objetivo de generar alarma en la opinión pública y provocar también en estos últimos procesos electorales que hemos vivido, ganar votos, utilizarla en términos electoralistas, ¿no? A ver si me apunto yo, ahora yo que soy un señor de Vox, yo me atrevo aquí a ser libre para opinar, ¿no? Un señor de Vox que niego rotundamente la existencia de las violencias machistas, digo que no existen, y me arrogo aquí el papel de ser el defensor de las mujeres porque yo voy a decir que hay que meter a los agresores en la cárcel toda la vida. Ese es el discurso de la derecha. Y se ha utilizado y se ha instrumentalizado la ley sí para mantener y sostener ese discurso, cuando no es real. ¿Por qué? Porque el punitivismo por el punitivismo no sirve. A mí, yo, como víctima de una agresión sexual, claro que repara mi daño el hecho de saber que mi agresor está en la cárcel o que va a pasar una buena temporada en la cárcel. Pero eso no es lo único que necesito. Necesito más cosas. Necesito que no se me señale, que no se me cuestione, que no se me acuse de ir por la calle a las altas horas de la noche borracha, que yo tengo la culpa de ser violada. Y eso es lo que se hace, eso es lo que hace la justicia patriarcal. Y eso es lo que pretende evitar la ley si es sí. Entonces, claro que había podido haber una disposición transitoria que intentase amortiguar un poco las rebajas de condena. Pero es que, en mi opinión, las rebajas de condena se han realizado de forma absolutamente coordinada, es decir, con un sentido político, más que con un sentido de la justicia, porque yo no me creo que a este señor de Vox le importen las mujeres, en absoluto, que es el que denuncia que la ley sí es una barbaridad porque lanza o echa o deja que los agresores sexuales salgan impunes a la calle. Eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que el punitivismo por el punitivismo no nos sirve, porque necesitamos un cambio de mentalidad, un giro de paradigma, poner el consentimiento y la libertad de la mujer en el centro, no la violencia, porque os comentaba antes, y es así, que la gran mayoría de las violaciones, un porcentaje altísimo de violaciones, de agresiones sexuales con penetración, que es lo peor, es la agresión más brutal, y no se producen con violencia, se producen sin violencia, en un ámbito de confianza, porque existe la intimidación, porque existe el miedo, porque no puedes, porque además a las mujeres se nos ha enseñado a consentir sin libertad, porque esta ley, cuando habla de consentimiento, no habla del consentimiento patriarcal, ese que nos enseña a las mujeres a que tenemos que cumplir con nuestros maridos porque ellos necesitan, tienen más necesidad, son más ardientes que nosotras y nosotros tenemos que... No habla de ese consentimiento, habla del consentimiento basado en el deseo, en el consentimiento real. Y quedarte callada no es consentir. Quedarte callada no es consentir. Consentir es propositivo, consentir es hacerle ver a la otra persona que quieres mantener esa relación íntima. Lo demás no. Entonces, a las mujeres nos han enseñado, este orden patriarcal en el que vivimos, que tenemos que callar, que tenemos que consentir. Y repito, si el tema de Rubiales, en vez de pasar ahora, hubiera pasado hace 4 años, como hemos normalizado ese tipo de violencias, nadie se hubiera echado las manos a la cabeza. Hubiéramos dicho,
qué exagerada esta mujer, si no ha hecho nada, si al final la ha cogido por la cabeza y le ha dado un beso en la boca sin su consentimiento, pero eso no tiene ninguna importancia, qué exageración. Y no hubiera pasado absolutamente nada, ha sido el movimiento feminista, ha sido la lucha feminista la que ha hecho, la que ha puesto este debate encima de la mesa y nos ha como despertado, ¿no? Nos ha dicho, alarma, algo está funcionando mal. Y es que tenemos interiorizado la agresión, las formas de violencia contra las mujeres como una cosa normal, porque nos lo han enseñado toda la vida. No solamente a los hombres, a las mujeres también, que tenemos que consentir. Incluso nos llaman bordes si nos dicen un piropo por la calle y nos enfadamos. Nos dicen, joder, encima que te llamo guapa. Bueno, pues es que yo no te he pedido opinión sobre mi cuerpo o sobre cómo soy o cómo me ves. Es decir, que efectivamente, a lo mejor sí que es verdad que se podía haber metido una disposición transitoria, pero aún así, si se hubiera hecho, el resultado hubiera sido el mismo. Mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Porque había un interés político en tirar por tierra al Ministerio de Igualdad. Me da igual el color político, ¿eh? Yo no soy de Podemos. No soy de Podemos, pero entiendo, yo personalmente entiendo que ha hecho una labor y un trabajo absolutamente espectacular. No vamos a tener una ministra, y no quiero yo aquí dar nombres, ¿no? Pero ha sido un ministerio que ha trabajado muy bien, que ha dado un avance en derechos feministas, por lo menos en el papel, y es una forma de empezar a avanzar en la lucha feminista, que el propio Estado o gobierno reconozca y ponga en la agenda política las reivindicaciones de las mujeres que nunca se nos escucha. Y esto lo ha hecho este Ministerio de Igualdad y lo ha hecho con la ley Sí, porque la ley Sí es el resultado de las movilizaciones por la sentencia de la Manada. Gracias, Elena. Bueno, tenemos 3 palabras. ¿Cómo hacemos? Primero hacemos las 3 palabras y después contestas tú, o una por una, como Una por una, quieres. mejor. Una por una. Vale, Pilar, adelante. Bueno, buenas tardes y gracias a la ponente. Entiendo la importancia de la ley del sí el sí como una ley integral y entiendo también que evidentemente una ley integral no se puede quedar solo en las penas, que tiene otros aspectos importantes y que ahí están las medidas de prevención, formación y sensibilización. Pero claro, cuando una ley se pone en marcha, lo primero que se ve son las medidas punitivas, aunque se dice que quiere ser antipunitivista. Entonces, la prevención, la formación y la sensibilización que nos tienen que hacer cambiar el paradigma, según tú nos dices, no se sabe para cuándo será. Y yo también he oído a otras juristas como tú decir que solo se es antipunitivista con los delitos que afectan a las mujeres y que las penas a veces también sensibilizan. No son solo para que estén en la cárcel, sino que a veces también sensibilizan. Y luego yo estoy muy preocupada porque dices que la educación va a cambiar todo esto, la formación. Pero mientras nuestros niños y nuestros hombres se sigan formando sexualmente en la pornografía y en la prostitución, mientras siga habiendo pornografía y prostitución, no puede haber educación en igualdad. Y como no hay educación en igualdad, pues las mujeres siguen viviendo en la cultura de la violación y cada vez lo vemos más y más jóvenes. Y entonces las agresiones a las mujeres, porque son solo, pues eso, objetos sexuales, no veo yo cuándo vamos a acabar con esa sensibilización. Así que la ley, en lo bueno, bienvenida sea, pero yo no estoy tan convencida de que nos vaya a librar a nuestras niñas y a las mujeres de las agresiones sexuales y de otros tipos de agresiones todavía más fuertes. Entonces, pues no sé, tú a ver si nos puedes dar un poco de esperanza. Gracias. Bueno, gracias, Pilar. Comparto prácticamente todo lo que has dicho. Efectivamente, por la educación solo no se llega a terminar con las violencias ni sexuales ni las violencias machistas, ni las violencias en general, porque al principio de la ponencia comentaba que es un tema estructural, no es un tema de que 4 señores se han vuelto locos y matan a las mujeres, no. Es un tema estructural del Estado que nos enseña por qué le interesa el capitalismo. Lo decía antes, le interesa el capitalismo porque
gana mucho dinero cuando las mujeres hacemos todo ese trabajo reproductivo y de cuidados para sostener la sociedad. Es un trabajo gratis que hacemos. Y por eso se mantienen las lógicas patriarcales, porque le interesa al capital, porque se gana dinero con el capital. Por lo tanto, para poder, por eso, esa mirada más estratégica tiene que ir dirigida a que tenemos que superar el capitalismo en algún momento. Porque el capitalismo tiene que morir, igual que murió el feudalismo, igual que murió la sociedad esclavista. Morirá y vendrá un sistema, espero que lo construyamos entre todas, que será mejor, ¿no? Y es esto de poner la vida en el centro. Pero efectivamente, el punitivismo, el antipunitivismo no es necesariamente impunidad, porque se trate de mujeres. El antipunitivismo lo que dice es que solamente la cárcel no es suficiente, que se necesitan muchísimas más cosas y que esas cosas que se necesitan, que es educación sexoafectiva para niños y niñas desde pequeños, esas cosas que son muchas, ¿no? Todas estas medidas que establece la ley integral, hay que empezarlas en algún momento y hay que escribirlas negro sobre blanco. Y si no las escribimos, ni siquiera empezamos con ellas. Por lo tanto, esta ley ha tenido la valentía de poner negro sobre blanco lo que no ha hecho nadie antes, que es empezando por definir qué es el consentimiento, que es la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico una ley penal define el consentimiento. Por supuesto que esto no es la panacea, por supuesto que esta ley no nos va a cambiar así de repente la vida, y encima con la reforma que hemos hecho, o que se ha hecho ya, estamos más perdidas, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto es disuasorio la cárcel? En mi opinión es muy poco disuasorio, y si no podemos echar la mirada en estados donde existe la pena de muerte, que creo que no hay nada más disuasorio que eso, es que como viole me matan, y sigue habiendo en esos estados donde hay pena de muerte, son los estados donde más violencia hay, por cierto. Porque la disuasión es decir, tener a un señor metido en la cárcel toda su vida, a mí me puede resolver, me puede reparar la agresión un poco como víctima, y a la sociedad también. Pero es que lo que pretende esta ley no es echar a la gente, a los violadores a la calle, es que no sube las penas y que establece otras medidas con el objetivo de intentar cambiar ese paradigma, con el objetivo de intentar cambiar esa mentalidad en la sociedad. ¿Y cómo empezamos cambiando la mentalidad? Pues poco a poco, compañeras y compañeros, poco a poco, porque esto no se hace en un solo día, ¿no? Sino que requiere mucho esfuerzo y requiere hablar mucho sobre esto. Y por supuesto, la pornografía es lo peor, porque está ahí, disponible. Para los niños, cada vez el consumo de la pornografía se produce en chavales muy, muy pequeños, de 7, 8 años, o sea, es brutal. Están aprendiendo un tipo de relaciones sexoafectivas que no son reales, donde se impone la dominación del hombre, donde bueno, ya sabemos lo que es la pornografía, ¿no? Entonces, por supuesto, la lucha contra la pornografía es importante. Una ley abolicionista. Yo soy abolicionista de la prostitución. Entiendo que la prostitución es una forma de esclavitud tremenda, y que hay que luchar contra la prostitución, obviamente, porque en definitiva se sostiene en la trata de seres humanos. Y por supuesto que estas son medidas que tienen que ir acompañando a esta ley, naturalmente que sí. Gracias. Nieves. Hola, buenas tardes. Vale, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Igual. Es que creo que es importante que se eduque en las escuelas, que haya educación sexual desde pequeños, precisamente porque tienen acceso a toda esa pornografía desde muy pequeños. Pero yo lo que me preocupa realmente ahora mismo es lo que has comentado de la modificación que se ha hecho de la ley. Entiendo que si se quita el foco
en el consentimiento y se pone en la violencia, es exactamente igual a lo que teníamos antes. Creo que ahí se lo han cargado totalmente. Y eso sí me preocupa realmente. No sé si puedes explicar un poco más para que nos quede más claro. Vale, gracias, Nieves. Pues mira, estamos un poco igual, ¿no? Como todavía no tenemos la experiencia práctica de qué es lo que va a pasar cuando cuando los jueces y juezas empiezan a aplicar esta modificación de la ley CSI, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero, y aunque mantiene las agresiones, o sea, mantiene solamente el delito de agresión sexual como único delito, sin embargo, desvirtúa un poco, desvirtúa, en mi opinión, bastante lo que pretendía la ley CSI, que era sacar, sacar esa carga de la prueba que tiene que tener, que tiene que ejercer la mujer, o sea, la víctima, tiene que probar la violencia o la intimidación, que es prácticamente la violencia la puedes probar, pero claro, te tienen que pegar. ¿Y por qué tienes que arriesgar tu vida para que un individuo Es decir, si te quedas quieta para que no te maten, te están violando igual. Sin embargo, con la anterior normativa, ¿no? Los jueces no entendían que, la sociedad tampoco entendía que eso era violación. ¿Por qué? Porque estás consintiendo, el consentimiento no es eso. Entonces, me parece muy importante esta modificación y tenemos que esperar a ver cuál es el resultado práctico cuando se empiecen a aplicar realmente esta nueva modificación. Pero en mi opinión personal, esto no significa mucho, lo que hace en la diapositiva lo tengo explicado, pero bueno, os lo cuento. Lo que hace esta ley es que establece subtipos de agresiones. Entonces, está el subtipo de agresión sin violencia, agresión sin intimidación, con penas más bajas. Pues eso que era, el abuso de antes, ¿no? Agresión con violencias, agresión con violencia, pues la agresión sexual era lo que antes era la violación. Es decir, que el hecho creo que es la última diapositiva, yo creo que es la última, pero bueno, que es un poco por responder a la pregunta de Nieves. Lo que hace la nueva ley, o sea, la modificación aprobada por el PSOE y por el PP, es establecer estos subtipos, agresión sin violencia o intimidación de 1 a 4 años, pues ya tendríamos el abuso sexual, lo que teníamos antes. Agresión sin violencia o intimidación, pero con acceso carnal, de 1 a 5 años, de 4 a 12 años. Agresión con violencia e intimidación, o cuando la víctima tenga anulada, aquí sí que han tenido en cuenta lo de la sumisión química que os decía, que no lo tenía en cuenta, esto hemos ganado por lo menos, que el anterior Código Penal no lo tenía en cuenta. Es decir, que si a ti te drogan y te violan 5 señores, a ti con la anterior normativa, a ti te han abusado, es abuso de 1 a 4 años. Pero vamos a ver, o sea, eso no les escandaliza a la sociedad. Le escandaliza que un señor salga un año antes. Y no le escandaliza esto. No sé si me estoy explicando. Creo que es muchísimo más escandaloso pensar que con la normativa anterior a la ley sí, a una muchacha que va a una discoteca y la ponen una sustancia en la bebida y la violan 5 sujetos, eso es un abuso sexual y por lo tanto a esos sujetos no les va a caer nada más que 4 años de cárcel cuando es una agresión sexual en toda regla y encima con acceso, que es penetración, que es la violación de toda la vida, que es la pena más alta que hay para los tipos de delitos sexuales. Eso me parece muchísimo más escandaloso y más patriarcal y más violento hacia las mujeres que el hecho de que un señor le apliquen con retroactividad la ley y salga 2 años antes de la cárcel. ¿A mí qué me importa? Quiero decir que ¿es tan relevante eso? En mi opinión, no. En mi opinión es más relevante lo otro. Lo que pasa es que se ha colado esto, porque claro, al unir los 2 delitos en uno solo, pues se han ampliado la horquilla de las penas. Y hay penas que han bajado, pero que han bajado 1 o 2 años. No os penséis que es que la ley con las rebajas de condena ha dicho, pues mira, un señor que tiene la perpetua, pues ahora sale a la calle. Eso no es cierto. Han sido rebajas muy pequeñitas. Y ahora ha habido una sentencia del Tribunal Supremo
que ha estudiado 29 sentencias de rebajas y ha dado por buenas 9. De las 29, 9. Las otras 20 no se tenían que haber rebajado. Por eso digo que hay detrás de todo esto una cuestión más política que de justicia para la mujer. Así que tenemos que esperar, no podemos saber. Muy bien. Enriqueta. Buenas Adelante. tardes. Hola y gracias. Lo primero, tú misma has dicho que la prostitución es la peor violencia contra las mujeres porque es ¿cómo se dice? Bueno, perdonad, esclavitud, eso es. Y tú también has dicho que el capitalismo va a caer como cayó la esclavitud. La esclavitud no ha caído, ahí la tenemos. Y luego, toda ley debe de ir acompañada de una memoria económica. Si no hay dinero, no se puede hacer absolutamente nada. Tú también has dicho que esta ley, menos mal que está escrita. A mí las palabras no me bastan. El papel lo aguanta todo y las mujeres seguimos sufriendo todo tipo de violencia. Gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Bien, claro que, a ver, lo que yo he dicho es que, me he explicado mal seguramente, lo que cayó fue el Estado esclavista. Todavía tenemos formas de esclavitud modernas que nos acompañan desgraciadamente, pero lo que sí cayó fue el Estado esclavista. Es decir, ahora mismo no hay ninguna legislación que permita que un hombre sea propietario de otro hombre o de otra mujer, ¿vale? O sea, eso legalmente es imposible. Por eso digo que cayó el Estado esclavista, igual que cayó el Estado feudal. Hay mucha gente que piensa, y yo misma también a veces me da la vuelta, me estalla la cabeza y digo, es más fácil que venga una invasión zombie a que acabe el capitalismo, ¿no? Nos están haciendo creer eso. Y eso no es real. El capitalismo terminará, acabará, porque es un proceso natural, porque es insostenible, porque es perverso, porque es malvado, porque nos mata. Nos hace la vida imposible. Y además es que el capitalismo está liado con el patriarcado. El patriarcado es anterior. El patriarcado nace con la humanidad, nace cuando aparece la propiedad privada, ¿no? Cuando el hombre tiene que asegurarse su herencia de sus hijos y tiene que tener a su mujer atada para asegurar que su herencia, su propiedad, va a pasar a sus hijos. Porque si la mujer, y se establece la monogamia, y a la mujer se nos recluye a la vida privada, y ahí empieza el patriarcado. Pero empieza con la sociedad cuando el hombre se hace, no, cuando se hace, deja de ser nómada y se hace, ¿no? Y aparece la agricultura, la ganadería y aparece en definitiva la propiedad privada. Ahí aparece el patriarcado. El patriarcado se ha sobrevivido y sigue siendo el sistema de opresión más brutal que tenemos. Lo que pasa es que con la aparición del capitalismo, cuando desaparece el feudalismo, con la libre moneda, con la aparición de la moneda, la banca, el libre mercado, etcétera, etcétera, el capitalismo se asienta en el orden patriarcal, que es mantenernos a las mujeres haciendo todo el trabajo reproductivo gratis, por el que no pagan. Y todas esas plusvalías se las llevan los capitalistas. Por eso decía que había acabado el Estado esclavista. No significa que no haya esclavitud moderna, que es definitiva la precariedad, ¿no? En la que nos tienen sumida, sobre todo la clase trabajadora. Y por supuesto que hace falta dinero, claro. Si no hay dinero, si no hay inversión pública, es muy difícil poner encima estas medidas. De eso se trata, de que haya inversión y de que los gobiernos que apoyen la justicia feminista, los gobiernos que apoyen a las mujeres que quieran acabar con las violencias, inviertan dinero. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se invierte muy poco, prácticamente nada. La Comunidad de Madrid es brutal. Nos han quitado todo, incluidos los servicios públicos.
Yo hablo por la región en la que vivo. No interesa. Y bueno, pues efectivamente la prostitución. Yo soy comunista, ya lo sabéis, y por lo tanto, como comunista, quiero abolirlo todo. Quiero abolir el capitalismo, quiero abolir las clases sociales, quiero abolir la prostitución, quiero abolir el género, quiero abolir muchas cosas. Pero eso requiere un camino, y en ese camino tenemos que ir haciendo conquistas parciales, pequeñitas, como estratégicas, porque todo no puede ser a la vez. Es decir, la prostitución no se va a abolir por Real Decreto, se va a abolir con un cambio de mentalidad. Pero por ley es prácticamente imposible. Por mucho que practiquemos el punitivismo contra los puteros, por muchas multas que les pongamos, seguirán consumiendo prostitución. Porque tienen esa mentalidad. Entonces, la abolición de la prostitución no va a venir vía golpe de ley. Aunque una ley ayudaría, obviamente, pero no va a venir golpe de ley, va a venir por un cambio de mentalidad. Y yo, que soy comunista, quiero abolir la prostitución como quiero abolir las clases sociales. Exactamente igual. Bien. Ahora damos paso a Guillermo. Guillermo, adelante. Sí. Bueno, gracias a la ponente por toda la descripción que hace de las condiciones a que está sometida la mujer en esta sociedad. Y esto hay que subrayarlo, en una sociedad capitalista. Porque la primera característica de una sociedad capitalista es que el más fuerte se puede cargar al más débil. Y eso es un esquema mental, en muchos casos inconsciente y en otros no, pero que funciona así. Es decir, el más fuerte puede machacar al más débil y por lo tanto tal. Como la agresión social, el que le puede pagar un sueldo de miseria al trabajador o la trabajadora, lo hace porque lo puede hacer y ya está. Pero no esa no es la cuestión. Yo comparto todas las opiniones que habéis puesto en presencia, pero yo insistiría en una cuestión. La ley sí que hay que procurar que haya leyes y que respalden la defensa de los derechos de la mujer, cuanto más mejor. Pero eso no solo no es suficiente, no llega solo con la ley. Es como has dicho, el cambio de mentalidad. Pero aquí lo poco o mucho que se pudo avanzar en los últimos años para evitar ese maltrato a la mujer fue fruto de la movilización social. Fue fruto de la movilización social. Y de cara al futuro, ahí es donde habrá que acentuar el interés de la movilización. Y es la forma también de que se llegue al conjunto de la sociedad con voces y con opiniones y con testimonios expresos de que esta sociedad es una barbaridad, es una mierda, perdón. Y es injusta, y es brutal, y es tirana. Y los tiranos ya saben más o menos cómo se manejan. Y entonces esto hay que salir de la casa, ya sea que se está saliendo, cada vez algo más, pero me parece que hay que hacerlo mucho más. Yo tengo dado algunas opiniones, por ejemplo, es que no es solo el 8 de marzo, con toda la trascendencia y simbolismo que tiene el 8 de marzo, que hay que hacerlo, pero hay que hacer muchos 8 de marzo. En esta sociedad no queda otro camino, porque pueden hacer la ley, pero incluso se la pueden pisar con ley y todo. Se compran jueces, se compran cuanto haga falta, testigos falsos y lo que sea. Entonces, lo realmente trascendente para mí, es mi opinión, aparte de todo cuanto se puede hacer en el plano jurídico, es fundamental que socialmente hay la movilización social sistemática y perseverante. Es que no queda otro camino. Y bueno, es lo que se me ocurre a mí comentar y de acabar con el capitalismo. 3/4 de lo mismo. Es decir, si no se acaba con el capitalismo, es que la base de mentalización de la sociedad está ahí, perenne. Entonces, pues esa es una cuestión básica. Y desde luego no se va a acabar de un día para otro. Pero desde luego hay que, y esto sí que quiero subrayarlo, en el discurso feminista tiene que estar presente siempre y con mucha intensidad el anticapitalismo. Es decir,
el capitalismo mata y mata de muchas maneras. Y una de ellas es esta. Y porque en las manifestaciones noto que, bueno, el patriarcado, que es cierto, ya lo sabemos, pero el tema de fondo también está ahí. Y a eso hay que dedicarle, hay que dedicar la información. Y la forma que tenemos de los de abajo de trasladar a la sociedad información es movilizándolo, no tenemos otra. La prensa no va a estar con nosotros, la televisión tampoco, está para hacer lo contrario incluso, salvo alguna que otra excepción, pero generalmente es así. Por lo tanto, hay que tomar las riendas y el discurso, acentuar el discurso del anticapitalismo. Nada Gracias, más. Guillermo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy breve para no quitar espacio a los demás, a las participantes. Bueno, completamente de acuerdo, Guillermo. La movilización social es fundamental, ¿vale? Las leyes son importantes, pero la movilización social es fundamental porque es la única manera de generar poder popular, porque es la única manera de generar un contrapoder que permita superar el sistema. No lo vamos a hacer de otra manera, solamente podemos tirar el capitalismo generando ese poder popular, pero con una estrategia, no movilizarnos por movilizarnos y ya estaría. Es que está bien, ¿eh? La movilización está bien porque arranca conquistas parciales, pero siempre tenemos que movilizarnos en torno a una estrategia final, con una mirada más allá, que es eso, la superación del sistema que nos está matando, que nos está destrozando la vida, a los hombres y a las mujeres en particular también. O sea, las mujeres mucho más, por el hecho de serlo. Entonces, es importantísima la movilización, pero siempre con una estrategia, siempre mirando a un objetivo, también con conquistas parciales, que es muy importante. Y aquí me gusta poner un ejemplo que es el de la sanidad. Está muy bien salir a la calle para pedir más médicos. Está muy bien salir a la calle para pedir más hospitales, que mejore la atención primaria. Pero si en ese discurso no decimos que es el sistema el que nos enferma, lo que estamos pidiendo es que nos curen, nos devuelvan a un sistema que nos vuelve a enfermar. Tenemos que tener esa mirada estratégica más allá. Tenemos que decir en las movilizaciones de la sanidad, queremos más médicos, queremos más hospitales, que son conquistas parciales, que son avances que nos mejoran nuestras condiciones materiales de vida, pero si no decimos queremos acabar con un sistema capitalista que nos pone enfermos y enfermas, que es el que nos está enfermando, para luego para luego darnos las medicinas y que nos devuelvan otra vez a una vida de carestía de la vida, de que no puedes poner la calefacción. Aquí hay una gente en el barrio este de la Cañada Real, aquí en Madrid, que llevan años sin luz, que tienen que ir las familias con los niños y las niñas a los centros comerciales para poder hacer los deberes, porque no tienen luz en sus casas. Y eso es fruto del sistema capitalista, no es otra cosa. Entonces, eso son violencias, constantemente violencias. Y además el sistema las feministas decimos patriarcado y capital, alianza criminal. Y es que es así, el capitalismo se sostiene en el patriarcado. Y entonces, como no vayamos a la raíz, y por eso lo que decía Guillermo, la movilización social es absolutamente imprescindible, pero con una mirada estratégica, no solamente movilizarnos por movilizarnos y ya estaría, porque le hacemos el juego al sistema. El sistema dirá que se movilicen, muy bien, si están cómodos en el sistema. Tenemos que poner los límites al sistema. Yo creo que aquellas movilizaciones del 15M pusieron al sistema muy nervioso, porque fue una posibilidad de crear ese contrapoder y tomar el poder político, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquello salió mal, tenemos que aprender para la próxima, en mi opinión. Y bueno, y efectivamente el feminismo es transversal, lo toca todo. Las feministas estamos en la sanidad, estamos en las pensiones, estamos en la educación, estamos en todo, porque es que el feminismo, o sea, la sociedad, si no es feminista, no puede ser de otra manera. Es que somos el 50% de la población y además las medidas feministas nos benefician a todas y a todos. Son buenas para el conjunto de la sociedad y por eso el feminismo es transversal. Bien, Elena. Bueno, Juan, adelante, Juan, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Yo en primer lugar agradecer a Elena esta charla esta tarde porque para mí ha sido muy clarificadora. Durante la legislatura anterior hemos estado mucho ruido en torno a la ley del sí es sí y tanto ruido evidentemente no nos ha dejado enterarnos claramente de qué era lo fundamental. A mí me ha quedado muy claro el tema de lo fundamental, la diferencia entre abuso y agresión y la diferencia entre delito y pena. Me parece que son conceptos muy claros, lo ha dejado clarísimo y creo que yo personalmente entiendo mejor ya la ley del sí es sí a partir de esta tarde, ¿no? Y además coincido contigo cuando has dicho efectivamente que en la última diapositiva la única modificación que han hecho es volver al pasado, es decir, simplemente aprovechan el concepto de agresión, agresión y agresión, a todo le llaman agresión, pero en realidad están camuflando el abuso en los dos primeros. Es que realmente le quita agresión y pone abuso y era lo que había anteriormente, ¿no? Por eso digo que en ese aspecto he olvidado del ruido que hemos oído durante estos años y ahora quería hacer alguna reflexión también en torno a todo lo que estamos hablando aquí, especialmente el tema de las violencias, ¿no? Yo recuerdo, ya he dicho varias veces aquí, yo he sido maestro, soy maestro jubilado. Y cuando entramos en democracia, en la segunda mitad de los 70, yo recuerdo que en un pueblo de la provincia de Córdoba teníamos interés en meter en la escuela cosas que eran de la sociedad, pero que no estaban en los programas. Y un tema era el tema de la educación sexual. Entramos en contacto con una asociación que había a nivel provincial y tal, con la intención de que la educación sexual se pudiera ir integrando ya en la escuela. Bueno, nos dimos cuenta que era imposible, en aquella época era imposible y los primeros que se pusieron un poquito en contra eran las propias familias. No sabían lo que se le iba a decir y bueno, pues preferían que no hubiera educación sexual, porque ni había en las casas, ni había en ningún sitio, nada más que con las amistades. Pero la historia es, lo que yo me planteo, la reflexión es que desde los años 70 hasta hoy, ¿qué se ha hecho por el tema de la educación sexual en la escuela? No solo en la escuela, es decir, en el sistema educativo. No hablamos de sistema, en el sistema educativo, desde el principio hasta la universidad, o por lo menos hasta el bachillerato, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque hay actuaciones puntuales de determinados colectivos que pasan por los institutos, que pasan por la enseñanza obligatoria, pero eso no está estructurado. Es decir, no hay unos programas claros de educación afectivo-sexual que empezara incluso desde infantil, hasta que mientras estén los estudiantes en el sistema educativo. Claro, esto es una medida a largo plazo, pero es que este problema no tiene solución a corto plazo. Yo creo que somos todos conscientes, todos tenemos ya una edad, sabemos de dónde venimos, ¿no? Y entonces, si estamos en el año 23 del siglo XXI, ojalá, antes de que nosotros nos vayamos de aquí, viéramos ese cambio. Pero si no lo vemos nosotros, que nos lo vean nuestros hijos o lo vean nuestros nietos, es decir, que antes del final de este siglo, eso estuviese implantado y se estuvieran tomando medidas realmente eficaces desde la educación para salvar, sí, para tratar de corregir este problema. Porque esto también afectaría a las propias familias. Yo creo que un buen plan de educación afectivo-sexual que se estuviera dando en el sistema educativo también serviría para que las familias se abrieran y trataran este tema con más conocimiento. Porque además no sería suficiente solamente que ese plan fuese solo para el alumnado, también para los padres, que están muy movilizados, y para las madres en la AMPA, ¿no? Están muy movilizados. Sería interesante que esto se tomara, se retomara. Ya digo, 40 y tantos años después, yo no veo que esto esté generalizado. Y otra reflexión que me hago, espero no molestar a nadie con esta reflexión de los asistentes, es que esto se habla efectivamente que las violencias son del sistema, Pero, Que sea breve, Juan, por favor. sí, muy breve, voy a intentarlo. Que es del sistema, nos referimos al capitalismo, nos referimos al patriarcado y, bueno, determinados colectivos que en el patriarcado pues tienen más resonancia, como puede ser la judicatura, como se han nombrado al ejército, se han nombrado a la fuerza del orden público y no se nombra a la iglesia. Muy buena. Las religiones son las instituciones que más siglos llevan.
funcionando. El tema de la sumisión, me voy a referir solo al tema de la sumisión, porque aquí ha salido el tema de la sumisión química. Hay otro tipo de sumisión, y lo resumo en esto. ¿Cuál es el papel del hombre y de la mujer en el cristianismo? Y en el islamismo, y en el judaísmo, y en las religiones orientales, ¿cuál es el papel asignado durante siglos y siglos que tienen las religiones en esto? Manolo, perdón. Muy bien. Elena. Y nada, muy breve, Juan, completamente de acuerdo. Creo que implantar de forma más sistemática y más programada una educación sexual afectiva desde muy pequeñitos y pequeñitas, que puede ayudar mucho a este cambio de paradigma, ¿no? Y por supuesto, la Iglesia es fundamental también. De hecho, una parte de las violencias que sufrimos cuando hablábamos de las violencias en la educación es este sistema de segregación que supone la inversión en las escuelas, en mi opinión, esto es opinión mía, en las escuelas concertadas y privadas, que la mayoría son de la Iglesia, incluso algunas pertenecen al Opus Dei. Aquí en Madrid hay muchísimas, incluso que separan por sexo a los niños y a las niñas. Invertir en esto es invertir en el patriarcado, es invertir en el sistema, en la perpetuación del sistema. Y esto es lo que hace el Estado actual, el Estado capitalista. ¿Por qué? Pues porque interesa económicamente. Y la educación no puede ser objeto de actuación económica, o sea, no puede ser. La educación es un derecho universal. Entonces, claro, la Iglesia está metida en todo esto, claro, porque la Iglesia también le interesa perpetuar el sistema. De hecho, ha habido una respuesta muy reaccionaria con los avances que ha habido del sistema en el movimiento feminista y de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha sentido cuestionado y amenazado. Entonces no lo permite. Para perpetuarse necesita seguir manteniendo las violencias, obviamente. Gracias, Elena. Concha. Bueno, hay una situación que me preocupa tremendamente, y es el uso que los jóvenes están haciendo de la pornografía, que eso está afianzando el estilo patriarcal de vida que nos han impuesto, y que además es como que se va a extender. A mí me parece que aquí el feminismo tiene una nueva batalla campal, porque, claro, aquí es donde yo comentaba el sistema educativo, comunidades, gestión de fondos, quien gobierna influye directamente, porque cada vez que se ha metido algo progresista en el sistema educativo y ha ganado la derecha, automáticamente ha habido un giro de 180 grados en ese sistema. Por lo tanto, la evolución de la gente joven, el respeto de los jóvenes hacia sus iguales, está siendo cada vez más despreciado, más depauperado y peor tratado. Y aquí estamos forjando un futuro que pretenciosamente queremos echar abajo, que es el capitalismo. Y por eso preguntaba yo, ¿qué influencia está teniendo, puede tener, si crece, como en Europa está creciendo, la labor de la derecha y de la ultra? Yo no separo entre Vox o PP, entre estas concepciones ideológicas tan radicalizadas en la defensa de sus intereses, cómo esto puede influir en la evolución de nuestro sistema, porque yo entiendo que el capitalismo es un ente muy grande, muy gordo, que se me va de las manos, pero no se me va tanto una educación pública coherente, decente y que esté cercana a los derechos humanos, y que las comunidades autónomas jueguen ahí un papel determinante también. Estamos viendo ahora una ofensiva de todo el sistema educativo que está llevando a violaciones permanentes, y lo vemos con una naturalidad, y a mí me preocupa cómo se van interiorizando estas conductas y no se pone freno a ellas. Y yo creo que es otra de las denuncias que cabe hacer. No podemos seguir concediendo los gobiernos autonómicos y municipales
a estos sistemas ultra reaccionarios porque va en contra de los intereses de mejora de esta sociedad. Insisto, esto que ojalá el 8M no se limite al 8M, sino que tenga ahí una reivindicación permanente, lo interiorice y lo saque. Hay que denunciar a esos gobiernos que están recibiendo dineros y que no los están empleando, y a lo mejor también hay que culpar al Estado de no fiscalizar esos dineros que está haciendo entrega a estos ayuntamientos y a estas comunidades que los emplean en beneficio propio. Nada más. Sí, ahorita lo está Esperanza porque empezaron una... Gracias, Concha. Nada, muy breve. Completamente de acuerdo. El uso de la pornografía, cada vez más jóvenes, los chavales, pues esto no está ayudando en nada. Al contrario, esto es un generador de perpetuar estas ideas, ¿no?, patriarcales. Y, por supuesto, el consumo de la pornografía tiene que controlarse de alguna forma. Claro que es una batalla del feminismo. Y claro que hay un auge reaccionario de la derecha y la extrema derecha, que yo coincido contigo, básicamente en España por lo menos no se diferencian mucho una de otra, y es que ese auge reaccionario, incluso de negación de la existencia de las violencias machistas, no es más que una reacción ante los avances del movimiento feminista y de las cosas que últimamente se han estado consiguiendo. Y bueno, pues luchar contra eso, pues como decíamos antes, mucha movilización, generar poder popular, salir a la calle, estar presentes todo el rato, no olvidarnos de esto, no quedarnos en casa. Eso es muy importante. Gracias. Una cosa, antes de dar paso a Vicente, no sé si Nelson Guzmán pidió la palabra o no, porque ahora tiene la mano bajada, pero Nelson, sí, no sé. Sí, Sí, venga. muchas gracias. Adelante. Desde Colombia los saludo y trato de estar siempre en este tipo de debate que ustedes programan juiciosamente. Yo acabo de escribir ahí para el chat que la doctora Elena ha sido muy objetiva en su exposición y que estamos en dos planos pues un poco lejanos, España y Colombia. Que en Colombia existe sanción al educador, al menos que en mi campo, quien vaya a hacer acoso sexual en las instituciones educativas, y además que es penalizado, o sea, se destituye y es penalizado. Y dos, a mí me hubiera gustado que la autora nos hubiera hablado un poco de la conciencia de clase. Es cómo se construye esa conciencia, porque aquí los teóricos marxistas hablan de que la conciencia se adquiere a través de la lucha, pero ¿cuál lucha estamos librando en el planeta, donde nos están masacrando los niños de Palestina de una forma bárbara, criminal? Y bueno, ¿y cuál va a ser nuestra construcción hacia el futuro? Muchas gracias y les deseo un feliz día. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson, desde Colombia. Pues sí, efectivamente, la lucha feminista es una lucha global. Es una lucha de todo el planeta. Es una lucha global. De hecho, se decía, ¿no?, en un manifiesto para el 25N, porque hace referencia a todas las luchas, a todas las mujeres, unas dependiendo también un poco de la situación, ¿no? Ahora mismo las mujeres que más violencia están sufriendo en el mundo son las palestinas, que las están matando. Y las están matando, no solamente las están matando, es que tienen las mujeres que están a punto de parir en Palestina, pues, durante todos estos días, lo han estado haciendo sin anestesia, cesáreas sin anestesia, que están matando a sus criaturas. Es una cosa brutal. Es decir, que la violencia, precisamente por eso, porque es estructural, ¿no? Y es global. Y claro que es importante, yo creo, en las clases, porque además soy comunista y creo en la lucha de clases. Y esa forma que yo decía de intentar movilizarnos para generar poder popular es esto que decía Lenin, ¿no?, de la clase, de ser clase en sí para pasar a ser clase para sí. O sea, tomar conciencia de clase es ser clase para sí, es entender
que nuestra lucha global es la lucha de nuestra clase, de nuestros intereses como clase, y que están muy lejos y muy alejados de los capitalistas, que son los que tienen el poder político. El poder político está en manos del capital. Vamos, no está en manos de Pedro Sánchez, ni está en manos de no sé quién. Está en manos del capital financiero, de las transnacionales y las grandes corporaciones. Esos mandan en el mundo. Y eso es lo más violento que tenemos, por supuesto, apoyándose en el patriarcado, que es esa mentalidad patriarcal que nos acompaña desde hace siglos y siglos y siglos de toda la historia de la humanidad, desde que el hombre empezó a tener ganadería y tuvo que imponer la monogamia. Ahí ya se instaló el patriarcado en nuestras vidas, en nuestra vida, en la historia de la humanidad, y continúa acompañándonos. Pero es que además el capitalismo ha dicho, esto del patriarcado es un inventazo, porque es que a mí me genera mucho dinero, porque hay un trabajo ahí que están haciendo las mujeres, que es la reproducción social, que es sostener la sociedad gratis, por el que no pago ni un euro, ni un duro. Y me lo estoy, todas esas plusvalías, me las estoy. Entonces, la lucha feminista es una lucha global y la lucha de clases está aquí absolutamente conectada con la lucha feminista. Y además, la lucha feminista, como decía antes, está conectada con todas las luchas, porque es transversal, porque lo toca todo. Gracias. Elena, tenemos solamente una petición de palabra pedida. Vamos a cerrar con Vicente y después tú finalmente. Pero antes quería leeros aquí a unos mensajes en el chat de Pilar Fontevedra. Dice: espero que al morir el capitalismo se incluya abolir el sistema prostitucional. De Marina Muñoz dice: agradezco la explicación de la ley solo sí es sí, el beso no consentido. De Jenny Hermoso, no marcado. Gracias a esta ley, un antes y un después nos ha enseñado un poco más. Francisco Sepúlveda, absolutamente de acuerdo con Juan Rubio. Nati Menéndez, de Asturias, dice: gracias, Elena, por tu conferencia. Completamente de acuerdo con el fin del capitalismo también. Será el fin del patriarcado. Mientras como herramientas tenemos el movimiento feminista, el 8M, el 15M, sus asambleas, donde las mujeres debatimos y decidimos las estrategias a seguir para ponerlas en el centro del tablero, en el centro de los programas, de los partidos políticos, en el centro del Estado. Me preocupa mucho, y yo tampoco soy de Podemos, el recuperar un Ministerio de Igualdad tal cual lo hemos conocido. Siento tener que dejaros. Nos vemos, Elena. Nelson, que ya habló, un saludo, y dice que ha sido objetiva en la exposición de la ley. Marta Arran dice: muchas gracias, Elena, por la exposición. Ha sido muy clarificante y el debate muy interesante. Juan dice: muchas gracias, Elena, por tu exposición tan elocuente. Bueno, Vicente, pues adelante. Buenas tardes desde Alcorcón, no más cerca. Quería dar las gracias a Elena y hacer, digamos, un recordatorio de la ley del solo sí es sí. Esto, pues como todas las leyes, parte de un proyecto de ley que se debate en el Consejo de Ministros. Allí en el Consejo de Ministros había expertos juristas, había un ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ahora es un experto jurista. Después de debatirse en el Consejo de Ministros, pasa al Congreso. En el Congreso lo mandan al Senado durante 2 meses para que haya enmiendas. Del Senado vuelve al Congreso y al final resulta que todo el problema era de un ministerio, toda la culpa de si había un fallo técnico era de un ministerio y en concreto de una sola persona, que era Irene Montero. ¿Cómo puede ser que, sabiendo todo el recorrido que hace esa ley por todas las manos, por el Consejo de Ministros, el Congreso, el Senado y todo esto, al final se focalice en una sola persona? Pues yo creo que esta ley lo que ha sufrido ha sido, pues, por intereses políticos. Y quería recalcar, que era para mi intervención, el papel de los medios de comunicación. Aquí ha sido fundamental el papel de los medios de comunicación, que han machacado con los aspectos que les ha interesado a ellos, no para atacar a la ley en sí, porque además ahora en Europa pues están resaltando las bondades de la ley,
Aquí en España lo que se ha hecho ha sido atacar a un ministerio y en concreto a una persona. Y yo creo que los medios de comunicación, lo mismo que hablaba antes el profesor de la educación, que es importante, yo creo que los medios de comunicación también tienen un papel muy importante en todo lo que está ocurriendo, no solo con esta ley, sino con otras muchas cosas más. Y quería resaltar eso porque no se ha hablado de los medios de comunicación. Nada más que eso. Muchas gracias. Elena. Completamente de acuerdo. Yo creo que ha habido aquí unos intereses espurios, ¿no? de electoralistas, porque que determinados personajes de nuestra política que niegan las violencias machistas se arroguen como defensores de las mujeres, pues por meter a los señores muchos años en la cárcel, pues me parece una tomadura de pelo, sinceramente. Y claro que sí, ha sido fundamental, como en todo, como en casi todo, el papel de los medios. El papel de los medios siendo el altavoz de todas este ruido mediático que ha servido, pues eso, para intereses electoralistas, pero no tenía el objetivo real de mejorar la vida y las condiciones de vida de las mujeres, ni de la sociedad, sino que había detrás otros intereses. Cuando antes decía que no soy de Podemos, no lo decía en tono de no, qué horror, yo no soy de Podemos, ni muchísimo menos. Simplemente que, pues para aclarar que es que yo no, quiero decir que no tengo un interés especial en una persona determinada que se llame Irene Montero o no sé quién, sino que entiendo desde fuera, además como militante comunista que soy también, que el Ministerio de Igualdad que hemos tenido ha hecho un excelente trabajo y hay que reconocérselo. En mi opinión, hay que reconocérselo. Y que lo que han intentado ha sido, a través de todos los intereses electoralistas de la derecha, pues intentar tirarlo como fuera. Y la ley del sí es sí ha sido muy instrumentalizada para conseguir estos objetivos. Así que muy de acuerdo, Vicente. Gracias. Bien, pues nada, ya vamos a dar por finalizada esta conferencia. Bueno, agradeciendo muchísimo a Elena, porque la verdad que ha sido una exposición muy clara, muy didáctica. Nos ha servido a todos y a todos para saber más sobre la ley, más allá del ruido que se ha producido por esos intereses que hemos hablado. Bueno, no sé, Nieves quería hablar. Nieves, el micrófono. Sí, es una cosa muy pequeña, que has dicho que habías compartido el PowerPoint, pero yo no lo tengo, no sé por dónde se ha compartido. Bueno, lo tengo yo ahora, lo paso, no sé, como las personas que queréis, si no estáis en la web de las plataformas, en el WhatsApp, pues lo podemos, no sé, de alguna forma hacernos llegar por el correo de la web de las plataformas que queréis el PowerPoint, ¿no? Y yo creo que, Elena, no hay inconveniente, ¿no? En divulgar. Absoluto, esto es para socializar, por favor. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Pues esto está aclarado y lo haremos llegar a otras personas que queráis y lo pondremos dentro de bueno, por supuesto, dentro de la página web de las otras plataformas. Esto que se ha grabado, pues estará ahí en YouTube para que lo podáis ver toda la conferencia y todas las demás que ha habido anteriores. Están ahí colgadas. Así que, de nuevo, pues gracias, Elena, y esperamos otra vez por contar contigo para aclarar y aclarar y dar puntos de vista, porque es donde aprendemos, ¿no? Dando distintos puntos de vista es lo que nos hace ser más libres. Y desde luego ha sido un punto o sea, de lo que tú dices, el cambio de paradigma. Hay mucho que hacer. O sea, lo que está claro es que hay tantísimo que hacer en este ámbito de la libertad, de la igualdad y de las mujeres que en fin, se ha hablado de educación en fin, tantas cosas que hay que hacer que bueno, pues que seguiremos trabajando. Gracias, Elena. Gracias, de verdad, por la invitación. Ha sido una tarde excelente, lo he pasado bien. Me ha gustado muchísimo compartir este rato con vosotras y vosotros y nada, estaremos en contacto. Gracias, Elena. Muchas gracias. Y